Bien, entonces después de los ejemplos que vimos, vamos a ver un poquitito de cómo se hace el proceso de gestión de riesgos. La idea sería empezar a identificar riesgos relacionados con esos activos que estuvimos trabajando recién, ¿sí? ¿Cuándo se hace la identificación de riesgos? En todo momento. No es un proceso que se haga una vez y después se deja, sino que periódicamente hay que volverlo a revisar. ¿Por qué? Porque los riesgos pueden haber desaparecido, porque cambiamos las actividades, o cambiaron, qué sé yo, los contenedores de la información, etc. Entonces hay que estar revisando frecuentemente esos riesgos. ¿Cómo vamos a hacer la identificación de riesgos? Vamos a usar unas plantillas, que si no las vieron, se las voy a mostrar en este momento. Ahora se las comparto. Profe, yo tengo una pregunta más sobre otra cosa. Dale. Em, para activos de información, el tema de integridad, confidencialidad, disponibilidad, ok, entiendo cómo relacionarlo. Pero, por ejemplo, hay una de las hojas de la planilla que es equipamiento. En el caso de la facultad, ponen el mobiliario del depósito, algo así, no recuerdo exactamente. Sí. Pero sería, no sé, un mueble, básicamente. De un mueble, ¿cómo pensás eso? ¿Cómo En el pensás? sentido de confidencialidad de un escritorio. ¿Quién tiene acceso No, al escritorio? ¿quién tiene acceso al escritorio? Ok. Ok, nosotros, por ejemplo, tenemos Ah, máquinas. es el escritorio, básicamente, vos pensás que si vos tenés Entonces, algo sobre ese escritorio, ¿sí? claro, sería lo que resguarda el lugar. Claro, Ok. Pero, por tal, ejemplo, nosotros pusimos máquinas que se usan en el sí, proceso. sí, Entonces, solamente tendrían que poder acceder los operarios. exactamente. Ok, ok, Bien. gracias. Vamos entonces a la planilla de identificación de riesgos. Yo tengo el activo, ¿sí? Y pensar el riesgo sobre ese activo implica encontrar algo que pueda afectar ese activo, ¿sí? Eh, yo voy a estar mostrándoles acá sobre el ejemplo que estábamos trabajando de los exámenes, ¿sí? Un riesgo sobre el registro, por ejemplo, de el acta de examen, ¿sí? Una vez que se terminaba el examen, ese acta física, ¿se acuerdan? Que volvía a legajos y actas, había que registrarla en el CISACAD, ¿está? Entonces, cuando uno identifica el riesgo, que acá lo tienen, se los estoy resaltando, debería especificar lo más concreto posible el riesgo. Profe, al menos yo veo una pantalla en negro. Oh, oh. Yo la estoy viendo bien. No, yo la veo. Vamos otra Ah, vez, la comparto otra vez por las dudas. ¿Ahí? sí, se ve bien. Ahí. ¿Se ve? Bueno, Sí, sí. dice, la especificación tiene que ser lo más detallada posible. Después, además, tenemos en la planilla otros lugares donde podemos mejorarla aún más. Pero cuando yo trabajo un riesgo, ese riesgo tiene que ser un riesgo específico. No puede ser algo así, modificación del registro de la nota de un alumno, y dejarlo así. Porque si no, no tengo las características del riesgo. Por ejemplo, este dice, modificación deliberada. ¿Sí? No es que me equivoqué, es que lo hice a propósito. ¿Está? Del registro de la nota de un alumno en la base de datos del CISACAD por parte del personal autorizado al registro de actas de exámenes en connivencia con el alumno. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué es tan importante especificar tanto? Porque, por ejemplo, acá me está diciendo que es el personal autorizado al registro de actas de exámenes, o sea que tiene permiso de acceso esa persona. Esto es como una persona que tiene la llave de la casa y que se roba algo. ¿Está? Tenía la llave.
tenía la posibilidad de acceso. Acá también se está diciendo que hay una modificación de la nota de un alumno, vamos a suponer que había rendido mal, y le pusieron, tenía un 5 y le pusieron un 6 o un 8, ¿sí? O sea que aprobó la materia. Obviamente hubo una connivencia, o sea, un arreglo entre el alumno y el personal de legajos y actas. Cuando yo clasifico esta clasificación, fíjense que tienen una taxonomía, que se llama la taxonomía del 6, que creo que la mencionamos la clase pasada, que tienen la posibilidad de definir esa clasificación en acciones de las personas deliberadas, y esto es un fraude. Claramente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Cuándo me puedo llegar a dar cuenta de eso? De que hubo una modificación. Bueno, vamos a suponer que no hay ningún control, ¿sí? Siempre cuando trabajemos el riesgo así, vamos a pensar que no hay ningún control, que el señor registraba la nota del examen y que no había controles posteriores sobre esto. El único control que se hace es cuando se emite el título universitario. Entonces se toman todas las actas donde este alumno rindió, se las verifica, ¿sí? Para ver que esté bien el promedio hecho y todo lo demás, y saltan las inconsistencias de ese registro de examen recién en la emisión del título. ¿Está? Bueno, el rojo no, porque sería algo que pasa después. Sería el negrito el que está en negro, digamos, el disparador que a mí me haría dar cuenta. Bien, ¿qué más se explica cuando uno está analizando o identificando un riesgo? El contexto donde se da. Entonces dice, personal con permiso de acceso a la opción, altera la nota de un acta de examen alentado por un beneficio económico. Alguien le pagó, ¿sí? La actividad del proceso de examen, el registro de acta de exámenes. Es personal que participa en el proceso, o sea que sabe cómo hacer esto, no tiene que aprenderlo. Está capacitado y tiene las competencias suficientes para realizar el registro. Bien. ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase hoy que decíamos que un riesgo, la severidad de un riesgo, era función de la probabilidad de que esto se dé por el impacto? ¿Se acuerdan de eso? Y esa era nuestra severidad. Sí. Entonces la idea sería que en cada uno de los riesgos nosotros analicemos eso. Bien. Dentro del apunte tienen una taxonomía que se llama FAIR. Se las escribo acá en el chat. Uy. Acá. FAIR. ¿Sí? Esto no estaba aquí. Bien, esa taxonomía me permite pensar en la probabilidad o frecuencia de que se dé el riesgo y el impacto que tendría si se da. Pensando algunas cuestiones referidas a cómo se presenta la amenaza en este caso, ¿sí? Y qué vulnerabilidades tiene el activo. Bien, entonces, por ejemplo, dice, ¿qué tipo de contacto tiene la amenaza con el activo? Y en este caso es periódico. O sea, esta persona puede entrar y salir del sistema como quiera. ¿Está bien? Bien. Además tiene un beneficio esta acción, porque hay un patrocinio por parte del alumno. No hay esfuerzo, es bajo o inexistente. Hay riesgo de detección, es muy bajo, porque si esto lo dejamos recién para cuando se emite el título, imagínense que pasan años, pueden pasar años hasta que se emite el título. Bien, y dice solo existen sanciones administrativas en caso de ser probado el fraude, o sea que encima hay que probarlo, porque la persona puede decir, no, yo me equivoqué cuando cargué el acta. ¿Está bien? Bien. Esta amenaza, o sea, la persona que está haciendo el registro, el fraude, tiene recursos y habilidades suficientes para materializar la amenaza, con lo cual
Tampoco hay capacidad de resistencia porque no hay auditorías en este presunto escenario que estamos planteando, ¿no? Vamos a poner, después vamos a implementar las auditorías para bajar el riesgo. Bien, el momento de detección más avanzado del proceso de trámite del título, o sea que está muy lejano, y no existe trazabilidad, vamos a suponer también que no existe trazabilidad en los procesos de registro del CESACA. Con todo esto, la probabilidad es muy alta de que se pueda dar o que se pueda materializar el riesgo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Exacto. Bueno. Luego, ¿cómo calculamos el impacto? Sobre el activo, dice productividad. No existe impacto directo sobre la productividad. No pasa nada si alguien le modifica la nota a alguien. ¿Sí? A lo sumo, en el momento de emisión del título, se retrasa la emisión del título porque se encuentran estas inconsistencias, ¿no? El costo. Tiene un costo, no tiene una evaluación directa, porque cambiar una nota no es costoso, digamos, pero podría llegar a tener un costo sobre la sensibilidad. A ver, si surge, o si se detecta esto, y esto salta a la calle, digamos, todo el mundo se entera de que en la facultad alguien aprobó una materia y en realidad no la había aprobado, o alguien que hizo un fraude, no queda muy bien la universidad, ¿no es cierto? Entonces el costo sería alto allí. Bien, El tiene costo no tiene sensibilidad. que ser estrictamente monetario, entonces es como costo en reputación. Exactamente. Y ese es el costo que yo les decía que era difícil de evaluar. ¿Está bien? Bien. Si este señor que había hecho esa modificación, no había hecho solamente esa modificación, había hecho muchas modificaciones, y bueno, ahí sí puede ser catastrófica, ¿sí? La cosa. Bien. Luego, según la amenaza, dice el agente es interno, la acción es sobre la integridad del activo, porque está modificando el activo, no actúa sobre la disponibilidad ni sobre la confidencialidad, sino que actúa sobre la integridad del activo. ¿Está bien? Bueno, puede no detectarse con la sola existencia de un control en el momento de la solicitud del título, podría no detectarse directamente. Bueno, y la respuesta incluirá la recuperación del registro y su valor establecido, que eso es fácil. Y debería incluir acciones administrativas si se encuentra quién fue el que generó esto. Bien, consecuencias. O sea, todo esto se escribe en la identificación para poder evaluar luego cómo vamos a hacer el tratamiento de los riesgos. ¿Está? Bien. Consecuencia, falta de integridad en la emisión de certificados analíticos, porque a partir de que se cambió esa nota, todos los certificados analíticos dicen, este señor aprobó la materia con tanto, ¿está? Luego se podría retrasar la emisión del título, y si no se detecta la materialización de este riesgo, puede acarrear la detección por parte de terceros, que eso sí sería catastrófico porque quedaría muy mal la universidad. Bien, con toda esa información, entonces, yo ya puedo pensar en cómo tratar el riesgo. Y para tratar el riesgo, lo que tengo que hacer es pensar en estrategias. Pienso en estrategias de cómo hacer el tratamiento de riesgo. Y esas estrategias pueden ser evitar, transferir o mitigar el riesgo. Cuando pienso en evitar, tengo que pensar en que no voy a poder hacer la actividad como la estoy haciendo. ¿Qué quiere decir esto? No voy a poder registrar los exámenes en la facultad. ¿Tendría sentido eso? ¿Podría darle a un tercero la potestad de que registre? Y no. Y no tiene sentido. Bien. Ahí es incluso más riesgoso de que haya fraude. Exactamente. Entonces, no se puede evitar la realización de la actividad de registro de examen. O sea que la estrategia de evitar en este riesgo no va. Transferir sería darle a un tercero, esto es lo que estábamos diciendo, tampoco se puede, pero se podría mitigar. Mitigar significaba entonces bajar la probabilidad o el impacto del riesgo para llegar a un riesgo residual más bajo. Bien. Acá hay varias alternativas.
ellas estaba especificado la digitalización de las actas de examen, no es algo que todavía esté dentro de las normativas de la universidad, pero bueno, digitalizar el acta de examen implica que no perderíamos la integridad del activo porque, bueno, de alguna manera hay una foto, una copia de el acta de examen como estaba hecha por el docente. ¿Mm? Bien. Otra alternativa sería auditorías esporádicas de consistencia entre las actas de exámenes físicas o las digitalizadas y los registros del CISACAD. Entonces viene un auditor, que no pertenece a legajos y actas obviamente, mira un acta digitalizada y dice, bueno, a ver cómo están estos registros en el CISACAD. Entonces dice, ventaja, actúa para anticipar el momento de detección. Entonces disminuye la probabilidad en función de aumentar la resistencia a la amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona de legajo y acta sabe que va a haber auditorías esporádicas, no se va a jugar por corregir un acta de examen sabiendo que lo pueden detectar. ¿Se entiende? Entonces baja muchísimo la probabilidad de que suceda. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? Que estoy bajando la probabilidad. Sí, sí. Bien. Otra alternativa, otra estrategia, implementar trazabilidad en el registro de actas de examen. Ahí ya queda especificado quién modificó qué cosa y en qué momento. Entonces, ventaja, actúa sobre la posibilidad de identificar el usuario que realizó la modificación. Con lo cual, la sanción, si yo descubro que esa modificación la hizo a propósito, ¿sí? Ya puedo, digamos, sancionar a la persona correcta, a la que cometió el fraude. Y obviamente va a disminuir la probabilidad porque ya quedó identificado quién era. Desventaja, dice, puede ser costoso ya que depende de terceros. ¿Qué significa esto? Que implementar ese cambio en el CISACAD, si no existiera, estamos pensando que el CISACAD no tenía la posibilidad de trazabilidad, no lo sabemos. Bien, entonces hay que pedirle al que desarrolló CISACAD que implemente la trazabilidad del registro de exámenes. ¿Se entiende? O sea que cada vez que se modifica un registro de acta de un examen, genere un registro de auditoría que diga quién fue, a qué hora, qué valor tenía y qué valor puso. También baja el impacto, puede ser, porque lo podés corregir mucho más fácilmente. Sí. En realidad el impacto no baja mucho porque es la corrección de una nota, no sigue teniendo que ser la corrección de una nota. No Un hay poco más rápido. mucho para bajar. Sí, la detección se detecta mucho antes. Y bajaría el impacto en realidad en que no se retrasa la emisión del título por esa causa. En ese caso sí. En ese caso sí. Bueno, y acá tenemos otro que dice, a partir de la implementación de la trazabilidad se podrían establecer procedimientos de monitorización periódicos. ¿Se acuerdan que había monitorización pasiva y activa en Sí. ITIL? Bien. Entonces yo podría decir que se corra un procedimiento que me diga, oh, che, mira, hay unas modificaciones por fuera de los tiempos en que tendría que estar esa modificación de los registros del acta de examen. ¿Está bien? Bien. Acá dice de ventaja, habría que especificar muy bien el procedimiento porque podría llegar a haber falsos positivos, etc. Bien. Profe, Sabemos que es un falso positivo, ¿no? sí, que te dé Sí. positivo algo que en realidad estaba bien. Exactamente. Que en realidad estaba Sí. bien, o sea, se modificó el acta de examen porque en realidad alguien había cargado mal y hubo que modificarla, y ahí esto me está diciendo, che, mirá, A alerta. cambiarlo a las 3 de la mañana que lo está cambiando, pero era porque se dio Claro. cuenta ahí, cuando estaba durmiendo. Imagínate. Bueno, ¿El riesgo bueno, de esto es que cuando lo dan de alta por primera vez lo carguen mal directamente o que lo modifique una vez ya cargado? no, que lo Había modifiquen interpretado una la vez primera. cargado. Ah, yo había entendido lo otro. Lo otro sería una auditoría que habría que hacer de vez en cuando, ¿no?
Profe, pero no hay trazabilidad de eso acá. O sea, si la ¿Cómo cargan que una vez y sí? después la modifican y la Estamos modifican. elucubrando todo esto para poder ponerle un poco de sal a la cosa. Vamos a suponer que no. Debería tenerlo, como todo sistema. Sí, porque si no lo podés cambiar y nunca nadie se entera. Y nunca nadie se entera, tal cual. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, ¿seguimos? Una vez que yo defino las estrategias, ¿sí? Que en este caso todas las estrategias estaban en el contexto de mitigar, hay que establecer controles, y estos controles se sacan de la ISO 27002, ¿sí? Para que en realidad las estrategias de mitigación se estén haciendo, porque si no se están haciendo, o sea, si yo dije, hay que implementar auditoría y la auditoría no se está ejecutando, y mal estamos haciendo la estrategia de mitigación, ¿se entiende? Bien, entonces, se buscan dentro de esa planilla de aplicabilidad de la ISO 27002 los controles que correspondan a esto, y hay un montón. Y para esto, los que funcionarían serían los que dicen seguridad en las operaciones, consideraciones de las auditorías de sistemas de información, y le pondríamos de nombre control de auditoría de realización de la digitalización de actas de exámenes. Cuando yo defino un control, ¿sí? Siempre defino qué evidencia objetiva voy a implementar para saber que hice ese control. Entonces la evidencia objetiva tendría que ser el acta del examen digitalizada y un informe de auditoría de digitalización de las actas de exámenes. ¿Está? Eso para el 1, que el 1 era que teníamos que digitalizar las actas de exámenes. ¿Está? Entonces, sí o sí, yo tendría que encontrar el acta de examen digitalizada y un informe de auditoría de la digitalización de esas actas. Y obviamente, para que no se pierdan, la existencia de copias de seguridad. Bueno, así con cada una de las estrategias de mitigación, yo tendría que establecer el control para saber que esa estrategia la estoy implementando. ¿Está? Bien, en el 3 que estábamos hablando de la trazabilidad, lo que tengo que tener los logs de usuarios y los registros de trazabilidad. Bueno, cuando termino todo esto, de haber establecido todas estas estrategias, voy a tener entonces el riesgo residual, que ha bajado mucho la probabilidad de que se materialice la amenaza, porque hemos implementado muchos controles y entonces digamos que la resistencia a la amenaza es mayor. Y después dice, una vez que calcularon el riesgo residual, la severidad calculada del riesgo residual no justifica más estrategias para su tratamiento. Ya está, con esta ya está. ¿Se entiende? Que llegamos a un riesgo residual con un valor mucho más bajo del que tenía el riesgo inherente. Porque eso es a lo que tienen que llegar ustedes cuando establezcan las estrategias. ¿Sí? Residual a lo que llegamos después de aplicar toda la estrategia. Después de aplicar, por eso está en la misma planilla del tratamiento de riesgos abajo de todo. Después de que aplicaron todas estas estrategias, tengo que pensar en el riesgo residual. ¿Cómo quedó? Y si se justifica, seguir implementando estrategias. Si no, tendría que volver arriba y agregar otra estrategia, así. Hasta que el riesgo residual me guste. Bien. Luego de eso, ¿qué implemento? Planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio. Eso se lo dejo para la clase que viene. Que lo lean y los vamos a trabajar la clase que viene. Tienen otro riesgo acá abajo, que es sobre algo físico, también léanlo. Así la clase que viene cerramos porque es la última clase antes del receso, chicos. ¿Está? ¿El riesgo residual es medio subjetivo o no? No, porque es subjetivo. Ah, no, está. ¿Por qué la última antes del receso, profe? ¿El Porque 9 el qué pasa? 2 de julio, Ah, el 9, claro, no, no el está. 9 de julio. ¿Cuándo, profe? Cuando